Ahora en esta sección vamos a continuar con este procesamiento de datos para datos cualitativos. Recuerden, estamos hablando de cualidades. Lo que hicimos la sección anterior fue tomar la parte de datos en bruto. Recuerden, teníamos aquí una serie de información sin procesar y después lo pasábamos a tablas, que ya era un poco más sencillo de interpretar. Aquí ya teníamos nuestras clasificaciones, tenemos nuestras categorías y lo que habíamos nombrado como frecuencia. Esta frecuencia era un número que nos decía cuántas veces aparecía una clasificación o una medición en una serie de clasificaciones cualitativas. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo la sección anterior era ciudades de procedencia de estudiantes. Entonces ahí lo que se hizo fue que pasamos de una encuesta y vaciamos esa información en función a las veces que aparecía esa observación. Lo que vamos a ver ahora es cómo poder interpretar esto de forma con una medición en lo que se conoce como frecuencia relativa por categorías. Entonces aquí dice lo siguiente: la frecuencia relativa de una categoría es obtenida al dividir, esto es importante, la frecuencia que nosotros tenemos por cada categoría entre la suma de todas las frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a dar una proporción. Lo que nos está diciendo esto es que si nosotros tenemos en el caso anterior una serie de observaciones, por ejemplo 5 observaciones, vamos a dividir entre el total de mis observaciones que hicimos. Esto nos va a dar una proporción que va a ser bien importante. Aquí los valores que puede tomar mi frecuencia relativa van desde 0, por ejemplo, si aquí tuviéramos una categoría que marca 0, tendríamos en este caso, por ejemplo, 0 entre el total. Entonces, si nosotros tenemos 0 entre el total, pues esta división sí está definida matemáticamente, el resultado es 0. Lo que no está definido matemáticamente es que el 0 estuviera aquí abajo. Entonces, esto va desde 0. El número máximo que podemos tener en una encuesta es que todas nuestras categorías, que todas nuestras observaciones pertenezcan a una sola categoría. Por ejemplo, que nosotros nos interesara ver el número de mujeres que hay en un salón y todas son mujeres. Entonces aquí arriba vamos a tener el total de mis observaciones, va a ser igual al total de mi población o de mi muestra que voy a tener. Entonces en este caso el número más grande que puedo llegar a tener es de 1. Entonces si tenemos el mismo número arriba entre el mismo número abajo, esto nos va a dar 1. Por ejemplo, si fueran 20 mujeres las que hay en un salón y las 20 resultan pues desde luego mujeres, entonces el número de mujeres es 1 ya en una frecuencia relativa. Cuando lo pongamos esto en forma porcentual, esto se va a transformar en una forma ya de porcentaje, sería el 100%, es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hablando de ese caso, si nosotros tuviéramos en un salón por ejemplo 10 mujeres de un total de 20 alumnos que son, entonces aquí se fijan, se cancela esto es un medio, esto es 0.5. entonces esto se utiliza mucho también para ver escalas y multiplicaciones en este tipo de factores. Estas frecuencias relativas no estamos muy acostumbrados a verlo de esta forma, estamos más acostumbrados a multiplicar este número por 100 y decir, el 50% de las mujeres de las personas que tenemos en un salón resultan ser mujeres. Entonces, esta es la forma de representar. Si nosotros sumamos todas las categorías que nosotros tenemos en nuestra tabla, la suma de todo eso, la suma de todas las observaciones tiene que ser igual a 1. O si lo ponemos en forma porcentual, que es lo que vamos a ver a continuación, sería el 100%. Entonces también es muy útil trabajar esto en forma relativa porque nos puede dar marcadores de forma diferente. Entonces vamos a ver a continuación cómo se expresa esto en forma porcentual. Vamos a ver porcentajes. Aquí tenemos entonces ya la forma porcentual que nos dice lo siguiente. El porcentaje para una categoría es obtenido al multiplicar la frecuencia relativa de una categoría, hay que multiplicarlo por 100, por eso se llama frecuencia porcentual o solamente porcentajes. Si nosotros tenemos, como les había mencionado, en un salón una encuesta que 10 alumnos de 20 resultan ser mujeres, entonces aquí tenemos que la frecuencia relativa es de 0.5, que son mujeres, es la frecuencia relativa. Si nosotros multiplicamos esto por 100, entonces esto ya se convierte en un porcentaje. Recorriendo dos lugares decimales esta cifra,
tenemos 50 y generalmente se le pone esta notación para hacer la indicación que se multiplicó por 100. Entonces tenemos que el 50% de mis observaciones o de las personas en un salón resulta que son mujeres. Aquí, por ejemplo, como viene en función de mi frecuencia relativa, los valores que pueden tomar es desde 0, que quiere decir que no hay nada de observaciones en mi tabla de datos, hasta 1 multiplicado por 100. Entonces quiere decir esto que va hasta el 100%. No podemos exceder el 100% porque pues bueno, ya tendríamos una muestra o una población que no presenta características que están bien definidas para mis parámetros estadísticos. Lo más común es que nunca nos excedamos del 100% en algún tipo de encuestas o en algún tipo de mediciones. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a interpretar estas dos variedades. Recuerden, la frecuencia relativa se hace dividiendo entre el número total de mis observaciones y la categoría porcentual simplemente se multiplica ese número por 100. Ya estamos hablando de una proporción porcentual en este caso. La suma de todos mis variables desde luego me tiene que dar 100% o aproximadamente por decimales que podamos estar perdiendo en el proceso. Si lo hacemos de forma de quebrado, pues entonces esto siempre nos tiene que dar 1. Entonces vamos a ver ese tipo de diferencias en el siguiente ejercicio. Aquí este ejercicio nos pide calcular la frecuencia relativa y el porcentaje del ejercicio anterior. Recordando el ejercicio anterior, aquí tenemos lo que hicimos en esa sección y aquí obtuvimos de nuestros datos en bruto esta tabla. Esta tabla ya nos está diciendo los lugares de procedencia de una muestra de 20 alumnos que fueron. Entonces aquí esto va a ser algo importante. Nuestro número total va a ser 20. Esto fue nuestra muestra. Esto va a ser importante más adelante para definir si estamos hablando de una muestra o de una población. Entonces la frecuencia relativa es dividir, recuerden, esa observación dividido entre el número total de mi muestra o de mi población. Entonces aquí, por ejemplo, la frecuencia relativa va a ser 7 de 20 para las personas que nacieron en Juventino Rosas. En Celaya tenemos que son 5 de 20, de Salamanca es 0 de 20, de Villagrán son 4 de 20, en Irapuato es 1 de 20, en Silao tenemos 2 de 20 y por último de León es 1 de cada 20. Esto también a veces se utiliza mucho para definir algún tipo de marcadores. Dicen, por ejemplo, 1 de cada tantos o 5 de cada tantas personas tiene algún tipo de característica que se presenta. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que 7 de cada 20 personas, si nosotros lo tratamos de hacer de forma escalada, la probabilidad de que nosotros obtengamos 7 personas en un grupo de 20 de Juventino pues está plasmado de esta forma. Si nosotros tomamos otra muestra de 20 personas, probablemente va a cambiar ese número, pero ese es un error que se puede estimar. Entonces esos son los números que se ponen. Se puede poner de esta forma o se puede poner también de forma en decimal. Entonces ya de forma decimal podemos hacer lo siguiente. Tenemos aquí esta proporción, 7 de 20 lo podemos escribir de esta manera. Tenemos aquí 7 de 20, se puede escribir de forma en fracción o también se puede escribir en esta otra manera de forma en decimales. Entonces aquí tenemos punto 35, tenemos punto 35, después acá tenemos 5 de 20, eso sería lo que sigue, 5 de 20, entonces tenemos aquí el punto 25, en este caso tenemos 0.25, después 0 de 20, pues esto es 0 en esta forma, 0, después 4 de 20, eso es lo que sigue, tenemos 4 de 20, esto es punto 2, lo podemos poner de esta forma, esto es 0.2, después 1 de 20, en este caso tenemos esto lo siguiente, 1 de 20, punto 0.5, entonces se fijan, es otra forma de escribirlo, 0.05, después 2 de 20, que eso es punto 1, esto lo tenemos así,
2 de 20. Esto es 0.1. Aquí ya está. Entonces aquí tenemos 0.1 y 1 de 20 nuevamente. Tenemos aquí 1 de 20. Entonces aquí tenemos esta misma proporción. Entonces tenemos aquí 0.05. La sumatoria de todo esto nos tiene que dar 1. Entonces vamos a ver la comprobación. Tenemos aquí 0.35 más 0.25 más 0.2 más 0.05 más 0.1 más 0.05. Entonces, si se fijan, pues tenemos la sumatoria de este caso, tenemos que es 1. Para trabajar esto de forma porcentual, lo único que se hace es que se multiplica desde luego esto por 100. Multiplicar por 100 es solamente mover dos decimales de esta forma. Entonces aquí tenemos que esto sería 35, 25. Desde luego pues todo esto de forma porcentual se pone generalmente el símbolo. 20%, tenemos 5%, 10%, tengan cuidado con los decimales aquí, y 5%. Nuevamente vamos a comprobar y al momento de hacer la suma de todo esto nos tiene que dar ahora 100%. A ver, tenemos aquí 35 más 25 más 0, bueno, eso no lo voy a poner, más 20 más 5 más 10 más 5. En este caso sí concluyó de forma cerrada, pero hay veces en las que los decimales, como es una secuencia infinita de decimales, por ejemplo, si fuera aquí en la frecuencia relativa que me hubiera dado 1/3, esto es igual a 0.333 periódico, y generalmente uno corta y pone 0.33%, por ejemplo. Al momento de hacer eso, no tenemos la precisión exacta, y aquí abajo la suma generalmente me está dando alrededor 99.9% por pequeñas diferencias en decimales. Aquí afortunadamente, por la naturaleza de mis datos, concluyó con un número cerrado que fue el 100%. Entonces recuerden, la frecuencia relativa es dividir mi número de observaciones entre mi número total de datos. Eso es lo que tenemos como frecuencia relativa, así tal cual. Recuerden que la frecuencia relativa va de un valor de 0 hasta 1. Y por otro lado, la frecuencia porcentual o solamente porcentajes es tomar ese número y multiplicarlo por 100. Eso pues ya como lo dice el nombre, es una forma multiplicada de forma por 100. La suma de esto pues va desde 0 hasta 100%, entonces esa es la diferencia que tenemos, y es más usual representarlo de esta manera. Entonces aquí ya concluimos que el 35% de los alumnos en mi muestra proceden de Juventino Rosas, el 25% va a proceder de Celaya, etc. Esto lo podemos ir escalando, como les había mencionado, en el caso de que nosotros fuéramos a diseñar o a contratar un número de camiones en específico, ya tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es el número total de mi población. Aquí en este caso el número de la muestra fue de 20, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que si nosotros lo escalamos esto a 2000, por ejemplo, ahora vamos a ver cuántos alumnos corresponden al 35%. Eso sería multiplicar esto por 0.35. Por eso a veces también es útil el formato en frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos 2000 alumnos y lo multiplicamos por 0.35, ahí ya puedo decir que 700 alumnos aproximadamente vienen de Juventino Rosas, por ejemplo. Eso ya nos está diciendo ya información de mi población completa. De la misma forma puedo multiplicar estos números y puedo obtener cuántas personas pertenecen a cada categoría en una proyección ya de mi población completa. Entonces eso es lo que se conoce como estadística inferencial, que vamos a ir viendo más adelante. Pero por ahora pues nosotros estamos manipulando bases de datos que tienen que ver con muestras que se obtienen de ciertas características de la población. Entonces con esto terminamos esta sección. Más adelante vamos a continuar con técnicas para representar esto de forma gráfica. Con esto concluimos hoy.